Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un jueves más al Fisio Directo. Esta semana, vamos a hablar sobre un tema muy interesante también, que son las lesiones meniscales, las lesiones que ocurren en el menisco de la rodilla. Vamos a hablar acerca de cómo se pueden clasificar estas lesiones del menisco y qué tratamientos encontramos hoy día de cara a solucionar en cierto modo, ayudar a las personas que tienen lesiones en el menisco a que vuelvan a recuperar su vida deportiva y a que vuelvan no solamente a recuperar su deporte, sino a no tener molestias en su día a día. Muy bien, vamos a esperar un minutillo que se vaya uniendo gente. Ya veo que por aquí va entrando algunas personas. Bienvenidos. Estupendo. Quiero aprovechar para comentaros, mientras esperamos un minutito, que el próximo 5 de octubre vamos a dar un taller, una charla acerca de las lesiones de rodilla, de los tratamientos que hay hoy día y que son, digamos, más actualizados o que tienen mayores beneficios para las lesiones de rodilla. Vamos a impartirlo tanto de forma presencial como online, así que bueno, podéis acceder en la biografía de nuestro perfil de Instagram para inscribiros y en el formato que prefiráis, ¿vale? Deciros que es completamente gratuito hasta el día 1 de octubre, donde ya será de pago. Así que bueno, animaros si os interesa el mundo de las lesiones de rodillas, si tenéis algún tipo de lesión, estáis limitados últimamente por alguna molestia, animaros a que podáis inscribiros, ¿vale? Deciros que para los 10 primeros inscritos tendremos 10 asesorías gratuitas con fisioterapeutas de nuestro centro que estarán pues durante 15 minutos hablando con vosotros, les explicaré vuestro caso y os darán pues algunas pautas para que podáis empezar a recuperar ese problema. Sé que muchas personas que tenéis lesiones de rodilla, que tenéis problemas en los meniscos, probablemente llevéis arrastrando dolor durante años, ¿vale? Y un dolor que, bueno, parece que no tiene remedio, que no tiene solución. Pues bueno, desde aquí quiero animaros al menos a que aprendáis un poco más qué es lo que ocurre en la rodilla cuando tenemos una lesión de menisco y si realmente hay opciones de tratamiento o no la hay, ¿vale? Porque probablemente, bueno, en muchas ocasiones hayamos tenido la mala suerte de no dar con el tratamiento ideal, ¿vale? Y de andar de un lado para otro buscando soluciones que parecen que no llegan. Muy bien, pues vamos a arrancar con esta sesión, con este directo relacionado con las lesiones de menisco y el dolor en las rodillas. Y bueno, tengo aquí un modelo de rodilla que me regalaron hace unos meses y que bueno, nos viene perfectamente porque una de las partes que nos trae este modelo son los meniscos, ligamentos cruzados y laterales, ¿vale? Y tendón rotuliano. Bueno, quiero aprovechar este modelo para explicaros básicamente qué es esto de los meniscos. Los meniscos son dos almohadillas. Fijaos, si esta es nuestra rodilla, ¿vale? Por delante, le doy la vuelta para que se vea mejor, son dos almohadillas que se llaman fibrocartílago y nos encontramos con que hay un menisco interno y un menisco externo, ¿vale? Así colocado, menisco interno, menisco externo. Y bueno, la función principal de los meniscos, para que nos resulte fácil de comprender, es mejorar la distribución de las cargas en la rodilla y ayudar a que esta articulación se mueva de la forma más ideal, ¿vale? Se mueva fácilmente. ¿Por qué son interesantes los cartílagos y qué ocurre cuando se lesionan? Bueno, pues como digo, tienen un papel fundamental no solamente en que esta articulación funcione bien, sino en que nos permita esa rodilla tener pues, la máxima movilidad, la máxima funcionalidad a lo largo de nuestro día, ¿no? Dependiendo de la actividad que realicemos, pues esos meniscos van a tener una mayor o menor relevancia durante el movimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se lesiona un menisco tenemos que ser conscientes de que perdemos ciertas capacidades mecánicas que nos estaba dando ese menisco y que ahora, al no tenerlo intacto, probablemente se vean mermadas, al menos durante un tiempo. ¿Y por qué digo esto? Fijaos, porque hoy día quiero que sepáis, para las personas que tengáis alguna lesión de menisco o de alguna otra zona de nuestro cuerpo, que tenemos una capacidad muy potente que solamente tenemos los seres vivos, que se llama plasticidad, ¿vale? Y algunos seres vivos, pues, en mayor medida que otros. ¿Por qué digo esto? Pues fijaos, porque a pesar de haber perdido una parte de nuestro cuerpo, de haber perdido la continuidad, en este caso del menisco, nuestro cuerpo tiene una capacidad brutal para adaptarse y utilizar
otros recursos, utilizar otras estructuras cercanas, ya sea nuestro sistema nervioso, nuestra musculatura, se va a adaptar de manera que volvamos o recuperemos lo máximo posible las capacidades que teníamos antes de haber perdido ese menisco o antes de haberlo lesionado. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque para aquellas personas que sufrís lesiones de menisco y que probablemente os hayan dicho no, esto ya no tiene solución y bueno, vamos a tener que quitar los meniscos o no se pueden quitar, pero el dolor va a ser algo con lo que conviva. Ojo, no quiero que os quedéis solamente con ese mensaje porque, como digo, ya sabemos que somos enormemente adaptativos, que tenemos una capacidad brutal para adaptarnos a diferentes situaciones y que perder una parte de nuestro cuerpo o lesionarla no va a significar que haya perdido mi función para siempre, ¿vale? Y esto quiero que lo grabéis a fuego, por favor. Bien, como decía, tenemos dos meniscos en cada rodilla, menisco interno y menisco externo, y bueno, pues podemos encontrar diferentes lesiones, ¿vale? Dependiendo de cómo se produzca el mecanismo lesional, que se llama, dependiendo cómo haya ocurrido, pues bueno, podemos encontrar que se produzca en el lateral interno o externo, ¿vale? Normalmente, ¿cómo se produce una lesión de menisco? Pues en algunas ocasiones suele ir acompañada de una hiperextensión más rotación, ¿vale? Otras ocasiones nos podemos encontrar que la lesión viene cuando se produce una flexión muy profunda de la rodilla. Aquí sí que quiero recalcar que hacer estos gestos no va a implicar directamente que se lesionen nuestros meniscos, sino que se tienen que producir una serie de circunstancias, ¿vale? Y en algún, sí que tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo cuando se produce una lesión no solamente depende de un movimiento, sino más bien de un momento concreto. ¿Y por qué digo esto? Porque una lesión no siempre se va a producir con un mismo movimiento. Es decir, puede que ese día esté más cansado, esté más, haya descansado peor, me haya alimentado peor, tenga ciertas preocupaciones y justo ese día me lesiono, ¿vale? No es casualidad, es decir, nuestro organismo funciona como un conjunto, como algo global, y si hay ciertos aspectos en mi organismo que no están funcionando a pleno rendimiento, es mucho más fácil que tenga una lesión, ¿vale? Esto quiero también que quede claro. Fijaos, dentro de las lesiones de menisco nos vamos a encontrar con dos grandes grupos y ahí entraría lo que son lesiones traumáticas y lesiones degenerativas, que se llaman, ¿vale? Y aquí ni siquiera me gustaría hablar de lesiones degenerativas, sino simplemente cambio estructural. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que una lesión traumática tiene perfectamente una causa y es un golpe, una caída, un gesto en el que bueno, la rodilla se ha forzado en exceso, etc. Lógicamente eso se llaman lesiones traumáticas, pero una lesión degenerativa o más bien un cambio estructural por el paso del tiempo, esto no se debería llamar lesión. Al fin y al cabo, nuestro organismo, con el paso del tiempo, va evolucionando, la capacidad de regeneración que tienen nuestras estructuras va cambiando también conforme vamos cumpliendo años y esto puede hacer que, bueno, pues después de hacer una prueba de imagen se pueda observar que el menisco, incluso el cartílago de la articulación haya perdido cierta propiedad, ¿vale? Y se vea un poco más degenerado, un poco más diferente a lo que sería un cartílago ideal, ¿no? Un cartílago más común. Pues bien, como decía, cuando hablamos de lo que son las lesiones traumáticas, vemos que hay una causa específica, una causa clara. Nos han dado un golpe, hemos tenido un gesto un poco forzado, etc. Vamos a entrar ahora de lleno en lo que serían los tratamientos cuando tenemos algún tipo de lesión en el menisco. Vamos a suponer que, bueno, somos deportistas y jugando al pádel o jugando al fútbol he tenido que llegar a una bola que me ha costado mucho y en ese momento la rodilla se ha girado y de repente empiezo a sentir dolor, ¿vale? Bien, primera línea de tratamiento. Normalmente acudimos a atención primaria, vamos a urgencia o vamos a nuestro médico de cabecera y generalmente nos van a mandar una prueba de imagen que suele ser una radiografía, ¿vale? Bueno, normalmente, claro, en la radiografía no se va a apreciar demasiado, pero si no se ve a simple vista ninguna fractura, ¿vale? Y el dolor persiste más allá de un mes, pues haciendo diferentes tests, el profesional sabe qué test tiene que hacer, puede empezar a sospechar que ha habido una lesión en el menisco, ¿bien? Normalmente
a partir de este mes de dolor, y si no hay ningún tipo de bloqueo en la rodilla, nuestro profesional, nuestro médico de cabecera que hayamos visitado, nos tiene que haber prescrito un trabajo más bien conservador. Y hablamos de trabajo conservador a la fisioterapia, a los fármacos, ¿vale? A todo lo que no implique una cirugía, no implique un intervencionismo en esa zona, ¿vale? Esta sería, digamos, la primera línea de tratamiento. No voy directamente a quirófano, no vamos directamente a abrir la rodilla a ver qué ha pasado, para nada, sino que vamos a buscar un tratamiento que no sea invasivo. ¿Por qué? Pues fijaos, entre otras cosas, los artículos que he estado revisando antes de hacer este directo nos dicen que no hay evidencia de que un tratamiento por artroscopia, haciendo una extirpación del menisco, vaya a ser superior a un tratamiento conservador. Y aquí voy a abrir como un gran melón, ¿vale? Que ahora iré desgranando. Fijaos, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestras estructuras están aquí por algo. Yo tengo dos meniscos con un motivo clarísimo, que es que mi rodilla funcione mejor. Y lógicamente, si esos meniscos se extirpan, tiene que ser, para mi punto de vista, solamente porque no quede otro remedio, ¿vale? Porque, bueno, pues ese menisco me está bloqueando el movimiento por la posición que tiene al estar lesionado, algo verdaderamente grave y que me incapacite mucho para extirpar ese menisco, ¿vale? Fijaos, decíamos que normalmente un mes con dolor y que no haya presencia de bloqueo nos va a llevar a un tratamiento conservador como primera línea, ¿vale? Vamos a imaginar que después de ese tratamiento conservador llega un momento en que pasan unos 2-3 meses y parece que no se acaba de ir ese dolor, que sigue presente con la misma intensidad, parece que no se va. Bueno, aquí normalmente lo que se suele hacer es recurrir a pruebas de imagen, según lo que nos dice este estudio, y en este caso una resonancia, ¿vale? Que sería como una prueba un poco más específica. La resonancia puede que nos muestre bueno, pues el estado de esa rodilla, si verdaderamente hay una rotura en el menisco y si hay o no presencia de osteoartritis, ¿vale? Bueno, en cualquiera de los casos, normalmente, como digo, el hecho de llegar a un proceso de cirugía vendría después de haber fracasado en lo que sería el tratamiento conservador. Y aquí quiero hacer como un inciso. ¿Por qué? Porque puede que haya hecho un tratamiento conservador, pero que ese tratamiento no haya sido el correcto. Me explico. Tenemos que ser conscientes como personas de a pie, ¿vale? No como fisio ni como profesionales de la salud, personas de a pie, ¿vale? Mi madre, mi padre, mis familiares, mi pareja. Bueno, si esas personas se lesionan, lo más normal es que hagan caso a su médico de cabecera, a su traumatólogo. Y ojo, porque muchas veces en esas recomendaciones que nos mandan los profesionales en los que tenemos que confiar, van procedimientos que suelen estar muy obsoletos, ¿vale? Y aquí hablamos, por ejemplo, de aplicar hielo, de aplicar excesivo reposo, de incluso recurrir a esa menisectomía, a esa extirpación de los meniscos, que decía que antes iba a abrir el melón de la menisectomía, de forma demasiado precoz. Y fijaos, este estudio que he revisado, que si os parece luego en la descripción de este vídeo os voy a dejar el enlace al artículo para alguien que le interese y quiera leer más, nos dice que, fijaos, cuando se le pregunta a la mayoría de profesionales que por qué intervienen, que por qué hacen esa menisectomía y retiran los meniscos, normalmente dicen que, bueno, que es porque siempre lo han hecho y en general funciona bien, que por qué no van a seguir haciéndolo. Fijaos, quiero que reflexionemos porque antes os decía que este mismo artículo también indica que revisando diferentes estudios no se ve que haya más éxito en la recuperación quitando los meniscos que sin quitarlos. Así que ojo porque, bueno, quizá salvo que sea muy necesario, no se debería recurrir a esa extirpación de los meniscos, ¿vale? Aquí es cierto que normalmente un traumatólogo que esté actualizado va a recomendar algo mucho más bueno, pues óptimo para ti o más bueno que una persona o un traumatólogo que quizás no esté tan actualizado, ¿vale? Justamente por eso, porque muchas cosas se hacen porque se han hecho siempre así, ¿vale? Bien. Seguimos. ¿Por qué normalmente estos tratamientos, como digo, suelen tener ciertas lagunas? ¿Vale? Si recurrimos excesivamente rápido a lo que es esa intervención, normalmente nos vamos a encontrar
bueno, pues que nuestra rodilla va a perder de repente capacidad, ¿vale? Si yo estirpo esos meniscos, normalmente mi rodilla, al menos durante un tiempo, va a tardar en recuperarse. ¿Por qué? Porque, como decía antes, debo de generar otras adaptaciones, mi musculatura, el resto de mi estructura tienen que adaptarse a que ahora esos meniscos no están presentes y tienen que trabajar de forma extra, por así decir, ¿no? Tienen que compensar que esos meniscos ya no estén presentes. Bueno, como decía, nuestro cuerpo, a pesar de no tener los meniscos, a pesar de tenerlos lesionados, tiene enormes capacidades para funcionar perfectamente y, ojo, sin que esto genere dolor, ¿vale? Y eso quiero que quede claro, ¿vale? Aunque vamos a intentar reducir al máximo que se puedan quitar esos meniscos, vamos a intentar que eso no ocurra, pero en el momento que ocurra tampoco quiero que nos dé miedo, ¿vale? Porque la rodilla es capaz de funcionar de manera óptima, ¿vale? Y de volver a hacer deporte, eso sí, con una buena preparación física, ¿ok? Bueno, fijaos, uno de los mayores miedos que hay cuando se realiza una extirpación de los meniscos es que normalmente cuando una rodilla pierde esos meniscos va a ser más probable, o eso nos dicen los estudios, que se pueda generar una osteoartritis, es decir, una artrosis de rodilla, una pérdida en el cartílago y una pérdida de esa superficie ósea que está cerca de nuestra articulación de la rodilla, ¿vale? Bueno, importante, esto lo estuvimos hablando en un fisiodirecto hace un par de semanas. Si os interesa el tema de la artrosis, de la osteoartritis, id a verlo, ¿vale? Porque a pesar de que eso se produzca, como digo, es una adaptación de nuestro cuerpo, porque ha perdido esos meniscos y no tiene por qué ser doloroso, ¿vale? Ojo con esto, aunque nuestra rodilla pierda cierta capacidad en su superficie articular, no tiene por qué generarnos dolor a pesar de esto, ¿vale? Bien, vamos a irnos, ya hemos hablado como un poco de esa línea de tratamiento que se suele hacer a nivel general o que más nos encontramos hoy día, que es tratamiento conservador, normalmente fisioterapia pasiva, de ahí normalmente introducimos fármacos y a partir de ahí pasamos a una cirugía si vemos que no mejora, ¿no? Si vemos que ha fracasado. Bueno, pues quiero que reflexionemos sobre lo siguiente, ¿no? Estamos hablando de, por un lado, un tratamiento de fisioterapia que normalmente tiene ciertas lagunas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos encontramos de repente en tratamientos que duran unos 20 minutos, media hora, con un montón de personas más a la misma hora y un solo fisio para todas esas personas, ¿vale? Ojo, porque esos tratamientos ya de por sí nos están indicando que la calidad de esa recuperación puede ser un poco menor. Por otro lado, excesivo abuso de fármacos. Normalmente en primera línea de tratamiento nos van a recomendar, como decía, antiinflamatorios, analgésicos, que en muchas ocasiones van a cortar mucho ese proceso inflamatorio que puede generar mi rodilla y que puede ser positivo para que precisamente lleguen nutrientes a esa zona y en la medida de lo posible se pueda reparar, ¿vale? Así que, bueno, ahí ya empezamos a ver ciertas lagunas, ¿no? Tratamiento pasivo, excesivo uso de fármacos y por otro lado, como decía, este mal tratamiento o en muchas ocasiones un tratamiento que se queda corto a nivel de tratamiento convencional nos va a conllevar que acabemos recurriendo a una cirugía. Ojo, con los riesgos que conlleva no solamente las consecuencias de cómo nos quedamos, ¿no? Después de perder los meniscos, sino también las consecuencias de meternos en un quirófano, ¿vale? Y el riesgo que pueda conllevar. Bueno, antes os decía que en muchas ocasiones se extirpan los meniscos y que se pueden perder ciertas capacidades, pero ya os digo, si no queda otra opción, si hay un bloqueo, en ese caso, pues bueno, quizá pueda ser una opción de tratamiento lo más óptima posible, dadas las circunstancias, ¿vale? No quiero con esto demonizar los tratamientos quirúrgicos, son necesarios, pero son necesarios cuando lo son, ¿vale? Y vamos a intentar que sea la última opción si no nos queda de otra, ¿vale? Como digo, por los riesgos que pueda conllevar. Muy bien. ¿Qué es lo que a partir de aquí podemos plantear? Bueno, fijaos que como hemos dicho, normalmente acabar en la cirugía ha sido más bien un fracaso de todo ese tratamiento previo que hemos hecho. Así que opciones que tenemos, fijaos, os voy a hablar de 3 patas, de 3 claves que para mí son fundamentales si queremos recuperar
esa lesión de menisco, ¿vale? Y recuperar significa que no tenga que pasar por un quirófano y que pueda recuperarme, digamos, con las mejores garantías de que no voy a volver hacia atrás, ¿vale? Que es lo más interesante dentro de una lesión de este tipo. Primera clave o primera pata de ese proceso de recuperación. Yo me centro, como digo, en el tratamiento más conservador, en la fisioterapia, ¿vale? Que es donde puede estar la clave que diferencie el que pase por un quirófano o no sea necesario. Primera clave, como decía, va a ser aprender sobre la lesión. Y este quizá es un primer paso, el que estés viendo este vídeo, para que verdaderamente le dé el valor a entender tu proceso y a partir de ahí tengas la capacidad de decidir qué hacer, qué va a ser el siguiente paso, ¿vale? Como decía, primera clave, aprender sobre tu lesión. Y aquí lo primero que tiene que quedar claro, y que ya os venía diciendo un poco a lo largo de todo este directo, es que tener la estructura de una forma concreta, tener una lesión o incluso haber perdido los meniscos porque ya me han intervenido, ojo, todo esto no nos garantiza que vayamos a tener dolor. Y aquí tenemos que hacer como una separación entre lo que es el daño o los cambios en los tejidos y lo que es el dolor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que directamente, a pesar de tener una lesión de menisco y prácticamente sin un proceso de recuperación muy específico, puede que no tengan ningún tipo de dolor, ¿vale? Y esto ya nos está haciendo pensar que tener el menisco lesionado o roto por alguna zona no me va a implicar tener dolor. Ojo con eso, ¿vale? Puede también que ocurra que haya tenido una lesión y que, bueno, pues haya un grado de inflamación en la rodilla y esto esté condicionando que probablemente tenga dolor, ¿vale? Hay una inflamación, hay un proceso en el que ha habido rotura en los tejidos y mi cuerpo quiere reparar la zona. Bueno, normalmente, conforme esa zona se va reparando, voy a ir sintiendo una disminución del dolor. Esto sería lo normal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Podéis pensar, oye, igual se está curando, pero a mí me hacen una resonancia cuando pasan 3 años después de esa lesión y yo sigo teniendo el menisco roto. Si se ha curado, ¿por qué no se ha unido, ¿no? ¿Por qué no se ha cicatrizado? Es importante que sepamos que muchas veces el menisco se llega a intervenir por el hecho de que tiene muy poca vascularización, ¿vale? Hay muy poca posibilidad de que los nutrientes lleguen al menisco y esto hace que sea casi imposible que cicatrice, ¿vale? Por eso muchas veces las roturas permanecen a lo largo de los años y no se cicatrizan, ¿vale? Y este suele ser uno de los motivos, haciendo un paréntesis, por los que muchas veces se interviene, ¿vale? Bueno, como decía, tengo que ser consciente de que daño y dolor no son lo mismo y que puedo tener perfectamente esa lesión ahí en el menisco y que nunca me dé problemas, ¿vale? Una vez que ya haya pasado ese primer proceso inflamatorio. Así que bueno, importante, tanto si te han operado como si no, pero sigues teniendo dolor en la rodilla debido a una lesión de menisco, que sepas que tienes que aprender un poco de qué va la historia para a partir de ahí poder decidir qué tratamiento coger, ¿vale? En segundo lugar, hay que hacer una exposición gradual al movimiento. Esto implica lo siguiente: yo puedo empezar tratando mi rodilla para que ese proceso inflamatorio que hay vaya bajando, para que mejore un poco esa sintomatología, ese dolor, pero el tratamiento de fisioterapia no termina ahí, ¿vale? El tratamiento de fisioterapia, ¿cuándo termina? Cuando yo verdaderamente hago una readaptación que llamamos a los gestos que nos podemos encontrar en nuestro día a día, sea en la vida cotidiana, sea en el trabajo, sea en el deporte que practicamos. Verdaderamente una recuperación después de una lesión de menisco viene cuando yo he retomado mi vida de la forma más normal o más natural posible, ¿ok? Esto es importante que lo sepamos porque, bueno, que a mí me hayan reducido el dolor después de hacerme algo de terapia manual y me vaya a casa y ya ahí se acabe el tratamiento, esto no implica que esté recuperado, ¿vale? Porque probablemente cuando vuelva a hacer ese deporte, el pádel, el fútbol, a correr, a entrenar en mi gimnasio, probablemente voy a empezar a notar molestias de nuevo, ¿vale? Y de ahí que sea fundamental que un trabajo de fisioterapia no solamente incluya la parte pasiva, que puede ser muy interesante, sino que también incluya una parte activa importante, una readaptación física. En tercer lugar, tercera clave de esas 3 patas que hablábamos que tienen que estar presentes en un buen tratamiento es el foco, ¿vale? Y es que, bueno, cuando tratamos a una persona que tiene una lesión de rodilla y en este caso del menisco, va a ser fundamental que el foco no esté solamente en que el dolor desaparezca.
Y aquí podéis pensar, Sonia, ¿qué dices? Pero si yo lo que quiero precisamente es eso, ¿no? Bueno, el foco más bien debe estar en aquellas actividades que vamos consiguiendo hacer. ¿Y por qué digo esto? Bueno, al final se trata simplemente de palabras, ¿no? El hecho de que yo me enfoque en los objetivos, en lo que voy alcanzando, no es más que mantener mi foco atencional en algo positivo, ¿vale? Si yo solamente me enfoco en el dolor, en aquello que no puedo hacer, en todo lo que me limita, probablemente voy a estar muy fastidiada, voy a estar mucho más limitada que si mi foco está en algo más positivo. Y si os digo la verdad, la recuperación es mucho más probable que sea más próspera, más exitosa cuando el foco está en algo bueno, ¿sí? Porque esto mismo me va a animar a seguir viniendo a terapia, a seguir poniendo de mi parte mientras estoy en casa para hacer X ejercicios que me manda mi fisioterapeuta. Y bueno, la verdad es que si algo puedo decir de todos estos años que llevo ayudando a personas con lesiones de menisco es precisamente esto, ¿vale? Que enfocarte en lo positivo, enfocarte en lo bueno es clave, no solamente en las lesiones de menisco y rodillas, sino en cualquier otra lesión, ¿vale? Y bueno, pues esto va de la mano de que el profesional que te esté ayudando también esté enfocado en lo que vas consiguiendo y no en decirte, madre mía, esto está para cortarlo y poner otra nueva, ¿no? Es importante también que busquemos a alguien con quien conectemos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a recapitular un poco. Hablábamos de que, bueno, que los meniscos son dos estructuras que están aquí en nuestras rodillas, que tienen un papel fundamental para distribuir bien las cargas y que, bueno, si tenemos la mala pata de que se lesionan, en este caso por un traumatismo, o puede ser que simplemente vayan teniendo una degeneración por el paso del tiempo, van perdiendo capacidades, pues bueno, tenemos varias vías de tratamiento que normalmente siempre suelen empezar por un tratamiento conservador. Decíamos que el tratamiento conservador se basa generalmente en fármacos y en una fisioterapia pasiva, que por desgracia en algunas ocasiones suele derivar en bueno, pues un fracaso de ese tratamiento, ¿no? Y cuando ha fracasado nuestro tratamiento y parece ser que no nos estamos recuperando de esa lesión de menisco, en muchas ocasiones se acaba recurriendo a la intervención quirúrgica, ¿vale? Generalmente una menisectomía suele ser lo más habitual. Es cierto que en los últimos años, y bueno, ya hay muchos más estudios que nos están hablando de esto, se habla de que la menisectomía, la pérdida de ese menisco en una intervención quirúrgica, al final va a ir de la mano de la osteoartritis, va a generar un cambio en lo que es la superficie articular de nuestra rodilla y va a conllevar artrosis, ¿vale? No digo con esto que eso vaya a implicar dolor, pero sí que, bueno, al final nuestra rodilla va a perder capacidad. Así que, bueno, pues cada vez se tiende más a no operar y es por ello que ese tratamiento previo, el tratamiento conservador, la fisioterapia tiene que evolucionar de una manera que ayude a prevenir el paso por el quirófano, ¿vale? Así que bueno, hablábamos de un tratamiento ideal en fisioterapia. ¿Cuál puede ser ese tratamiento ideal? Decíamos que hay tres claves. La primera, aprende sobre tu lesión, porque esto generalmente va a hacer que tu miedo disminuya, que vayas a buscar un profesional más apropiado para ti y con el que realmente conectes y que pierdas un poco esa visión de que tener una lesión en el menisco te va a implicar siempre dolor, ¿vale? No tiene que ser así. En segundo lugar, la segunda clave de un buen tratamiento de fisioterapia es la exposición gradual al movimiento. Tenemos que ir introduciendo poco a poco movimientos que hemos ido perdiendo debido al dolor y movimientos que se asemejen o que se vayan pareciendo cada vez más al deporte o a la actividad que nos guste practicar. Y en tercer lugar, decíamos que es muy importante el foco hacia el que nos dirigimos, en qué nos enfocamos cuando estamos en ese proceso de recuperación. Decíamos que enfocarnos solamente en aquello que no podemos hacer, en aquello que nos está fastidiando porque tenemos mucho dolor, pues bueno, no nos va a ayudar demasiado. Puede ser mucho más interesante buscar un foco más positivo, es decir, me voy a poner pequeñas metas, pequeños logros para ir alcanzándolo. Y al final, de una manera casi natural, es normal que si voy consiguiendo hacer muchas más cosas, probablemente mi dolor va a ir disminuyendo, ¿vale? Porque al final va de la mano. Pero sí es cierto que va a ser mucho más motivante y gratificante ese proceso de recuperación. Estupendo, pues quiero recordaros que el 5 de octubre, jueves a las 5:30 de la tarde, vamos a impartir un taller sobre lesiones de rodilla y tratamiento óptimo. No nos andamos con rodeos, vamos al grano. Vamos a exprimir mucho más toda esta información que os he dado en el Fisiodirecto.
Así que, bueno, inscripción gratuita, podéis entrar en el enlace de la biografía, tanto presencial como online, elige el formato que más se ajuste a ti o a ese día, si tienes algo previsto, y animarte a que lo hagas realmente porque, bueno, de nada sirve que lleve años y años arrastrando una molestia, que en este caso se relaciona con las lesiones de menisco, y que no le hayas puesto a un remedio, ¿vale? Porque sí que existe la posibilidad de recuperarte, incluso aunque ya no tengas menisco, incluso aunque hayas pasado por quirófano. Así que realmente animarte a hacerlo. Además, si eres una de las 10 primeras personas en inscribirte, vas a tener acceso a una asesoría gratuita de 15 minutos con uno de nuestros fisioterapeutas, que va a estar encantado de escuchar tu caso y darte propuestas específicas para que empieces a solucionar ese problema de menisco. Así que nada más por mi parte, si hay alguna duda, por fin, escribirme sin ningún problema, sin ninguna vergüenza, yo encantadísima de responderos, ¿vale? Y si os da un poco de vergüencilla hacerlo por aquí por directo, os animo a que me dejéis un mensaje a través de mensaje directo, y igualmente estaré muy encantada de responderos. Pues bueno, como decía, nada más por mi parte. Espero que hayáis aprendido algo, aunque sea un poquito, acerca de las lesiones de menisco y el dolor de rodilla. Nada más, y nos vemos la semana que viene con otro fisio directo. Muy atentos porque seguimos hablando sobre dolor de rodilla y lesiones. Si os interesa que pueda hablar sobre alguna lesión concreta, si, pues no sé, me decís, Sonia, yo es que tengo esta lesión y de verdad me han dado información muy negativa. Bueno, si queréis que exprimamos alguna patología concreta, decídmelo, ya sea por aquí o por mensaje directo, que bueno, pues siempre es más interesante hablaros de algo que realmente os interese, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias Marta a ti por vernos, y como digo, nos vemos la semana que viene hablando un poquito más sobre rodilla y cómo aprender a recuperarla, ¿vale? Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!